La iglesia del Señor, a ver cómo le digo, no soy muy optimista hoy cuando veo la iglesia de hoy, nuestra iglesia, la que nos tocó vivir, la iglesia contemporánea. Para mí, y suena duro y suena feo, pero para mí esta es la peor versión de la iglesia que yo conozco de la historia. No es la mejor. Voy a tratar de no ser tan pesimista y usar algunos eufemismos, era para que no suene tan feo. Pero sin duda, la calidad de la iglesia ha disminuido con el tiempo. Cuando yo llegué a la iglesia hace rato, unos 40 años, muy chiquillo llegué. Llegué viejo, sí. Pero bueno, cuando yo llegué, como sea, hace como 40 por ahí, viera que la iglesia en muchas cosas era mejor. ¿En qué era mejor? Era una iglesia que conocía la palabra de Dios, era una iglesia que conocía la Biblia. Todo mundo tenía Biblia, era inconcebible. Es que ni siquiera era una cosa inconcebible. Lo primero que hacía un cristiano era ir y comprar una Biblia, o un amigo le regalaba la Biblia. Y la Biblia se leía. Y usted encontraba cuando alguien dejaba las Biblias olvidadas a veces, y uno, para ver quién era el dueño, uno se metía y le encontraba toda subrayadita de colores, ¿verdad? Los versículos, todo eso. Eso, hermano, hoy está en vías de extinción. Entonces, la gente no se conformaba con lo que oía aquí. Bueno, porque una de las cosas que no me gusta de esta versión de la iglesia es que está escrito, tendría que ser así, es la cantidad de falsa doctrina que hay en la iglesia. O sea, es casi imposible oír un programa de radio para mí, de televisión cristiano, leer un libro cristiano. Se ha vuelto extremadamente peligroso, porque exactamente cualquiera escribe, cualquiera canta, cualquiera lo que sea. Hay una canción por ahí que me recordó hoy David Solano, una canción donde una muchacha cantando dice: no recibiré un no por respuesta, adiós. A ver, entendemos lo que eso significa, lo que quiere decir. Que alguien, un pecador, se pare y le diga: Dios, no acepto un no de respuesta. Eso es fe. Eso es una falta de respeto. Y los benditos decretos y todo ese montón. ¿Por qué sucede todo eso? Mire, básicamente yo he llegado a la conclusión de que hay dos factores. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué unciones tan raras y cosas que suceden, verdad? Que a veces uno de verdad no se explica cómo sucede y cómo gente cree en esas cosas. Bueno, el tema es que me parece que hay dos problemas que son los causantes de que la falsa doctrina se haya diseminado de la forma que lo ha hecho, ¿verdad? Número uno es la cantidad de pastores sin llamado. Sin llamado, Dios no los llamó a hacer eso. Están ahí de formas circunstanciales, porque el pastor que se fue se jaló una torta y le dejó el churuco al diácono, y el diácono terminó siendo pastor, o el baterista, o cualquiera. Y el hombre le echó para adelante ahí, y bueno, tal vez con buenas intenciones podemos reconocer eso. Pero bueno, no es suficiente. Si Dios no te llamó a algo, el fruto va a estar muy complicado. La otra razón es porque bueno, además de que como dijo en una conversación que tuve con una persona ahí, muy interesante, español, y él me decía: el problema de América, me decía él, el problema de América es que cualquiera es pastor. Cualquiera abre la cochera de su casa, pone una cruz en el techo ahí y ahí Jehová llama, un nombre raro, y en la noche ya hay gente sentada. Oye, y en 3 o 4 meses, si el hombre se la juega hablando con el micrófono y mire, en 3 o 4 meses ya renunció al trabajo y ya vive de eso, y al año ya anda viajando para arriba y para abajo. Dice: en Europa no.
En Europa no hay una sola razón por la que alguien quisiera ser pastor, ni una. O sea, no hay una ventaja que usted diga así, que no, si usted se hace pastor, difícilmente nunca viviría de eso, jamás. Hay una mega iglesia, será de 50 miembros, una cosa así. Perder muchos amigos, todos los amigos. Te ven un fanático, alguien que perdió ya la, ¿verdad? Pero aquí no, aquí te da estatus y un montón de razones. Entonces, esa cantidad que son la mayoría de pastores sin llamado, claro, a la hora de leer la Biblia e interpretarla, no tienen la asistencia del Espíritu. Dios no los llamó a eso. Pueden ser comunicadores, entonces tenemos muchos motivadores en los púlpitos. Bueno, ese es un problema. Y el otro problema es que algunos que sí tienen llamado no estudian. Entonces sí, hermano, pero la Biblia, yo lo he dicho hasta el cansancio, y la gente, hay unos que no están de acuerdo, pero si no están de acuerdo, qué pena, pero no veo cómo podrían demostrar lo contrario. La Biblia es un libro muy difícil de interpretar. Algunos dicen, no, pero el Espíritu Santo me revela. Sí, claro, por eso estamos como estamos. Claro, el Espíritu Santo usa el conocimiento que usted tiene y dice que nos recuerda las cosas que no que nos iba a soplar. Entonces ni lea la Biblia, el Espíritu Santo le revela. No. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. A ver, interesantemente hay dos personas muy particularmente en esta iglesia que me llaman la atención. Cuando digo eso, que ya los cristianos de hoy no leen la Biblia, por dicha sí quedan. Digo que están en peligro de extinción, pero todavía hay. Y aquí me llama la atención está Luisito, mi amigo Luis allá en Pulpería de Dios, y Javier Donato. Cada vez que me los topo, y Luisito, lo digo en buena nota, ¿verdad? Cada vez que me los topo es, pastor, tengo una pregunta. Me encanta. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia. Es lógico que tengan preguntas. Deberíamos, si usted no tiene ninguna, es sospechoso. Está raro, ¿cómo hace? Entonces, la prédica de hoy se detona porque hace 15 días más o menos Luis me dijo, pastor, no entiendo, y esto que leí contradice todo lo que hemos aprendido aquí y todo eso, estoy en eso tratando de, y ok, vamos a entrarle. Me gustó mucho porque yo creí que había predicado todas las parábolas. Yo soy parabolero, me declaro parabolero, me encantan las parábolas. Y creí que las había predicado todas y esta me la había brincado. Entonces digo, no, aprovecho de una vez, mejor no le contesto ahora, aprovecho para predicar el tema. Y el título, yo le puse uno porque interesantemente todas las parábolas en la Biblia tienen títulos que no se los puso Jesús, ¿verdad? Los títulos esos llegaron allá por 1700, a alguien se le ocurrió muy buena idea ponerle títulos, subtítulos a la Biblia. Pero interesantemente esta no tiene nombre. Es que todas tienen nombre, el hijo pródigo, el buen samaritano, la parábola de las vírgenes, siempre tiene y esta no. Jesús arrancó de una y ya. Entonces yo le puse, en el cielo no hay horario de atención. A ver, ¿por qué? Porque tiene que ver con eso. Estamos en el libro de Lucas y le han puesto algunos títulos por ahí y depende de la interpretación del texto le ponen el título. A ver, los más comunes serían el amigo inoportuno, el amigo persistente, el amigo a medianoche, la parábola del amigo que llama, el hombre que pide pan a medianoche. A ver, aunque sea un poco reiterativo, yo no soy un poco, soy lo que tengo que ser reiterativo. Si vamos a entrar en una parábola, cuando digo que la Biblia es difícil de entender, es por un montón de razones. Hay un montón de razones. Los abismos, el abismo generacional, o sea, la cantidad de años, libros que se escribieron hace 5000 años. Imagínese usted que lo que quería, o sea, cuando alguien lea un periódico tico, La Extra, y diga, todo salió pura vida dentro de 5000 años, ¿eso qué quiere decir? O sea, cuando las palabras, sabemos que las palabras cambian su significado con los años, entonces imagínese la Biblia que se escribió hace 4 o 5 mil años,
difícilmente, ¿verdad? Se escribe en Oriente, no, más complicado. Si hubiera sido tica, pues uno entendería un poco más. Entonces tiene muchas dificultades. Entonces tenemos que ver que una de las cosas que hace difícil entender la Biblia es la cantidad de géneros o estilos literarios que tiene la Biblia. Es una exageración. O sea, usted lee el Quijote y usted lee una canción, eso es una canción. Neruda, pues es poesía. Usted sabe que la metáfora es, ¿verdad? O sea, uno es más fácil. Pero la Biblia es muy particular. La Biblia tiene prácticamente todos los géneros literarios que usted se imagine. Todos. Entonces no es como leer el Quijote, no es como leer El Viejo y el Mar, no es como leer un libro, no sé. ¿Qué pasa? Que cada género tiene una forma de interpretarse diferente. Imagínate. O sea, si fuera solo poesía, usted se aprende las reglas, que la metáfora, que aquí, que el símil, pero donde tenés esa cantidad, ahí hay escritos legales, hay poesía, hay fábula, hay símiles, encontrás escatología, encontrás parábolas, claro. Bueno, no, y cada uno tiene reglas diferentes de interpretación, entonces tenés que aprender de cada uno. Ahora llegamos a la parábola, pero resulta que la parábola es el género además más difícil de todos los demás, el más difícil, y aquí sí repetiría algunas cosas que he dicho antes. Lo que hace más difícil la parábola, más difícil que la poesía, o sea, yo he escrito canciones hace mucho y antes escribía mucho, dejé de escribir hace un tiempo, pero escribía mucho. Y alguna vez mi hijo Alejandro, que es músico, me pidió, quería grabar una canción mía. Me dice, pa, pero es que es muy corta, no le puede hacer un par de versos. Y yo, claro. Entonces le hice 2 versos más, 20 años después, o más. No pasa nada, y la canción, ya, le hice 2 versos. Y si quisiera le meto 5 más, o 10 más, o no la terminaría nunca. Y si Neruda, se le ocurre a Pablo Neruda, de agarrar y seguir escribiendo, no sé, ¿verdad? Agarrar cualquiera de sus poemas y decir, no, le voy a meterle 10 versos más. Se puede, en el cuento se puede, en cualquier estilo, en la parábola no. Entonces, ahí tenemos la primera dificultad con la parábola, que si vamos a entrar a una, yo quisiera que tengamos el marco, ¿verdad? Para entenderla. Entonces resulta que la parábola tiene que ser improvisada. Eso la hace el género más difícil. De hecho, por eso usted cuando lee el Nuevo Testamento ve que no hay parábolas en el Nuevo Testamento, todas son de Jesús. No hay parábolas de Pablo, no hay parábolas de Pedro, ni de Juan, ni de Lucas, ni de nadie. Todas las parábolas son exclusivamente de Jesús, por el grado de dificultad que tenían. Entonces, donde yo pienso, si solo eso fuera, yo diría, no, con razón no hay más. Y me parece impresionante cómo Jesús pudo improvisar el buen samaritano. Usted sabe que en una conversación de pronto dice, mire, es como un hombre que iba caminando y comió y se tira el buen samaritano. Así, o sea, así historia, el hijo pródigo, pero tiene cerca de 50 y todas fueron improvisadas. Eso me parece impresionante. Y además de eso, ahora si usted pudiera improvisar una historia como le dé la gana, pues yo también, yo creo que me la juego y me tiro y invento. Y mira, es como una señora que iba ahí y se cayó en el mercado. No, es que no es tan fácil. Es que tiene un montón de reglas, tenés que improvisarla, pero dentro de un traje muy apretado. O sea, tenés que usar no más de 3 personajes. La ley de la tríada, no más de 3 personajes, ¿verdad? El hijo pródigo, el hermano y el papá. No hay mamá, no hay hermanita, no, 3 personajes. Y la mayoría de las parábolas guardan esa regla, la tríada, 3 personajes. Entonces tenés que ir pensando en eso, a ver cuántos personajes puedo usar. Que no podés usar ningún elemento que la gente desconozca. Hasta eso, entonces tengo que pensar, el auditorio que tengo quiere decir que Jesús no podía decir, el reino de los cielos es como un banano y la gente dice, un banano, ¿qué es eso? Es como una guanábana, y los judíos dicen, una guanábana. O sea, no. ¿Qué es lo que usaba Jesús en las parábolas? Redes, semillas, pájaros, pan, trigo.
Todo, barcos, todo lo que la gente, la parábola cuando la contaba, la gente tenía que estar seguro, él seguro de que la gente estaba entendiendo absolutamente y no podía inventar nada. La parábola, pero aquí complica, la parábola además, aunque es un caso hipotético, una situación hipotética, es verosímil. O sea que aunque el cuento que está contando Jesús no existió realmente, pudo haber sido cierto. O sea, no puede, Jesús no hubiera dicho, mira, eso era como 5 marcianos que llegaron. No, o sea, no puede hablar de nada que no sea real. Todas las situaciones y en todas tienen que haber personajes humanos. A diferencia de la fábula donde los conejos hablan o los árboles. No, aquí en la parábola no. Tiene que ser verosímil. Toda la historia tiene que ser creíble, como que fuera algo que había sucedido, aunque no sucedió. Ok. Entendiendo un poquito eso, para que cuando lleguemos ahí, bueno, ya nos sentimos más aclimatados. Pero, ¿qué hace más complicadillo el asunto? Que además de que la parábola es un género, ¿verdad? Explícitamente un género literario, hay 6 tipos de parábolas diferentes, 6 estilos diferentes. Entonces usted dice, bueno, lo que estoy leyendo, o sea, hermenéuticamente lo correcto es decir, cuando usted está leyendo la Biblia, a ver, ¿qué género estoy leyendo? Empiece por ahí. O sea, hay gente que comienza a leer la Biblia en cualquier parte, arranca ahí y a interpretar, no, suave, si lo que está leyendo es una canción, entonces vas a interpretar, mira, en la Biblia los árboles aplauden. ¿Eso es literal o metafórico? Bueno, depende que estés leyendo. Si es una canción, seguramente es metafórico, ¿verdad? Que tus dientes son como perlas, ¿verdad? Los dientes que redondos, así todos, que feos. Es una metáfora. Ahora, si eso lo hice en una canción, lo interpretas sabiendo el estilo que estás leyendo. Ok, ahí es donde voy. Ahora, la parábola que vamos a leer ahorita, que ha sido típicamente mal interpretada y seguirá siendo mal interpretada hasta que no saquen el ratito, ¿verdad? Pastores, y saquen la lupa y un poquito para poner atención, seguirán equivocando y enseñando mal a la gente. Entonces, esta parábola tenemos que definir, ok, lo primero es una parábola, ok, ya sé que entonces ahí puede haber elementos muchos metafóricos, eso está bien. Ahora, ya definí el género, pero dentro del género, ¿qué tipo de parábola es? Y ahí yo voy eliminando por descarte, no voy a cometer errores, si ya no elegí el estilo correcto. Y ok, si es esto, se interpreta así. Vamos a explicarlo mejor, vamos a leerla despacio, en primera, voy a leerla en primera. Y luego vamos a tratar de descubrir esta parábola, ¿qué tipo de parábola es? Juntos, hagámoslo juntos, el ejercicio. Vamos a hacer un poco de un ejercicio teológico, así de hermenéutico. Lucas 11:5 dice, supongamos, ve lo hipotético, ve que la parábola, esto no fue una situación de la vida real, ¿verdad? Ya el supongamos nos deja ver que entramos a un ámbito hipotético para empezar. Que hay gente que dice, no, es que sucedió, no sucedió. Supongamos, a ver, leamos bien. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro de la casa le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. ¿Qué es la interpretación obvia que uno haría así por inercia? Que usted cuando quiere algo de Dios, ¿qué tiene que hacer entonces, según la parábola? Ponerle la cabeza así a Dios. Hermano, entonces usted lo que tiene que hacer es, no se rinda, man. Métase 3 días de ayuno para que vea, como diciendo, a ver si no le gana, man. A ver si no le torcemos el brazo, vamos a ver si no afloja. Espérese, ¿quiere que me meta 4 días para que le arranque eso? Oiga, ¿eso parece, sí o no? O sea, sí, a mí me parece así. O sea, eso es lo que dice la parábola. Mire, uno cuando lee la Biblia hay que tener cuidado, es como comer pescado, leer la Biblia. O sea, a ver, una es,
¿Qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que la Biblia enseña? Son dos cosas diferentes. Hay cosas que la Biblia dice, pero no son cosas que la Biblia enseña. O sea, ¿es narrativo o es normativo? Esto que estoy leyendo fue una historia. A ver, ¿Judas se ahorcó, sí o no? Entonces, ¿es bíblico, sí o no? ¿Cuántos se quieren ahorcar? ¿Es bíblico ahorcarse? ¿Sí o no? ¿Es bíblico, sí o no? Bueno, sí, pero no es una enseñanza bíblica, por Dios santo. O sea, si yo cada cosa que dice, es que mire, es bíblico, aquí está en la palabra, de ahórquese entonces como Judas, porque es bíblico y ¿qué vamos a hacer? Tienes razón, está en la palabra. Bueno, si nosotros leyéramos desde una óptica literalista, lo que parece que dice aquí, o lo que insinúa o sugiere, es que cuando usted ora tiene que, ¿cierto? O sea, dice que aunque el hombre no estaba convencido, dice, pero por la insistencia. A ver, tenemos una parábola muy parecida, que es el mismo género, el mismo estilo. Yo creo que solo esas dos hay de ese estilo. Es la viuda y el juez injusto. Otra parábola que han usado terriblemente mal, y eso es lo que crea en la gente, como no es verdad, pues no puede traer bendición. Eso lo que trae es culpabilidad en la gente, porque no ora mucho, porque yo qué sé qué. Entonces, en la viuda y el juez injusto sucede exactamente lo mismo. O sea, una viuda, Jesús usaba mucho, y dentro de la parábola, condimentaba mucho. Jesús condimentaba mucho. Entonces, no solamente la parábola así plana, sino que es que y improvisado, me parece genial. O sea, usaba mucho la hipérbole, o sea, exageraciones. Jesús exageraba mucho, intencionalmente. Esa era la idea, para crear un efecto. Entonces sube al ring en esta historia, o sea, algo que ahorita tal vez para nosotros no es tan escandaloso, pero en el siglo primero lo que hizo Jesús y lo que hizo por las mujeres nunca se le ha reconocido a Jesús. Creo que nadie ha hecho más históricamente por reivindicar la posición de la mujer que Jesucristo. Pero bueno, ese es un tema que deberíamos hablar un día. Entonces resulta que Jesús toma dos personajes de la vida real, es una parábola, y toma una viuda. Una viuda, ¿qué significaba? Hay que empezar por ahí, a ver, ¿por qué una viuda? Una viuda, ¿qué significaba? Bueno, si era viuda era mujer, obviamente. Si era mujer, ya sabemos que el valor que tenía socialmente era muy poco, casi nada. En el judaísmo la mujer está muy subordinada en todo lo que es la Palestina. En Oriente es común que la mujer esté muy subordinada, pero en el siglo primero mucho más. Entonces, y las mujeres judías, las más de todas, más que las romanas, más que las griegas, más que todas, las mujeres judías no sabían leer y escribir, no les permitían leer y escribir, o sea, era prohibido. Entonces preferían mantenerlas así, ignorantes. Las griegas leían y sabían sumar, y las judías no. Entonces ya una mujer valía muy poco en tiempos de Jesús, y además era viuda, no valía nada. En la escala social, esa viuda era lo más bajo que había, y Jesús toma así hipotéticamente, crea la historia con este personaje que socialmente la gente no vale, y pone en el ring en la otra esquina, ¿quién? Un juez, lo más alto, un juez, o sea, poderoso, con influencia, o sea, otra vez en el espectro social está en lo más alto. Entonces tenemos quién va a ganar en esa pelea. Y en las historias y en la literatura judía, las mujeres de por sí no tenían tanto valor. Entonces, mujeres héroes, heroínas, no puede ser que una mujer fuera heroína. Bueno, en las historias de Jesús, la mayoría, las mujeres son heroínas, son las que ganan. Y la gente decía, no, una mujer, menos una viuda. Pero dice que esta viuda llegaba con todos los días y a la casa del juez, Señor, hazme justicia, porque tenía un problema legal ahí, y ella decía, esto no es justo, hazme justicia. Pero dice que atormentó tanto al juez, que el hombre decía, oye, ¿se puede decir esta vieja? Unos de la abuelita, man. Oiga, bueno, está bien. Esta señora, es que no son iguales, voy a decir la verdad en el contexto. Oiga,
Ay, últimamente, ¿verdad? No de aquí de San Felipe, que se va a poner en esas. Oiga, esta vieja me está volviendo loco. Oiga, noche y día, Señor, hazme justicia, Señor. Oiga, no me deja ver tele, no me deja, estoy en el tele. Señor, hazme justicia, me tiene loco. Dice que se lo atormentó tanto el juez que tuvo que, me dice, esta doña, mire, dígale que sí, que dije yo que sí, pero que se largue, ya me tiene harto. Oye, y hay pastores, iglesias, que han enseñado que esta parábola quiere decir que usted tiene que orar así como la viuda. Por Dios. O sea, atormente a Dios. Primero, no lo vas a lograr. Lo más que puede hacer Dios es bajar el switch y dejarte hablando solo ahí. Si quieres es galilla lo que quiera. Dios, allá usted. A ver, entonces, ¿cómo conciliamos? Entonces, ¿qué es lo que sí quiere decir? O sea, entonces, ¿para qué está la parábola ahí? ¿Qué es lo que dice la parábola del amigo inoportuno y la viuda del juez injusto? Primero, errores hermenéuticos que se cometieron fue sacar este texto de su contexto. O sea, ¿de qué habla antes de Lucas 11:5? ¿Qué hay en el versículo 4 de Lucas 11 y qué hay en los versículos posteriores? Es como un sándwich. Este texto está en medio tiene contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, fíjate que el Padre Nuestro termina en el versículo 4. Ve qué interesante. Ahí usted, mire, a mí me encanta. La teología a veces es como es como armar el cubo. Para los que lo pueden armar, yo en la vida he podido armar una cosa así, pero me imagino. Es como armar el rompecabezas, es descifrar y buscar y hasta que usted logra, ¿verdad? Como el crucigrama, una cosa así. Bueno, a ver, lo que está inmediatamente antes de esta parábola es el Padre Nuestro. Entonces, vamos a suponer que el texto dice que debemos orar persistentemente, insistentemente hasta que Dios responda. Eso es lo que parece que dice. Okay, vamos a suponer que es así. Vamos a darle alguna oportunidad. Pero entonces, a ver, una de las reglas hermenéuticas también, es que ahí donde vamos armando, dice, bueno, pero es que no, porque pega con esto, pega con el otro. Una regla hermenéutica es que la Biblia no tiene contradicciones. ¿Oyó eso? La Biblia no tiene tiene diferencias, pero contradicciones no. Quiere decir que cuando yo estoy leyendo la Biblia y encuentro algo que me parece que contradice otra cosa, digo, no puede ser una contradicción. Esos son los momentos donde hay que sacar la lupa, sacar las pinzas, el microscopio y encontrar, y siempre se resuelve. Porque yo doy por hecho que la Biblia no tiene contradicciones. A ver, si este texto, esta parábola debería interpretarse como parece que dice, que yo tengo que atormentar a Dios hasta que tenga que levantarse y darme el pan, porque lo cansé. Si eso fuera lo que dice, entonces devolvámonos al Padre Nuestro, y eso a mí me parece que contradice el Padre Nuestro. Contradice. Entonces ya eso me deja pensando. O sea, que cuando usted está leyendo la Biblia y algo le parece sospechoso, cualquier texto que esté leyendo, usted dice, qué raro, usted debería decir, ¿qué dice el resto de la Biblia de este tema? ¿Qué dice el resto de la Biblia? Que usted teologías como la teología de la prosperidad, que son Frankenstein, ¿verdad? O sea, agarran un versículo del Antiguo Testamento, medio versículo del Nuevo Testamento con la mitad de un salmo y con goma loca lo pegan y sale una diciendo, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, estas doctrinas que no tienen coherencia, que no tienen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es? Porque no toman en cuenta estas cosas. Entonces yo digo, a ver, la Biblia no tiene contradicciones. Ok, eso es una ley. Eso es una ley, así que no es una teoría, es una ley que no tiene contradicciones. Pero a mí, Señor, me parece que aquí dice que tengo que volverlo loco con mi oración. Pero usted en el Padre Nuestro dijo, Jesús dijo, y cuando oren, dicen, no sean como los hipócritas, ¿verdad? Que creen que por su palabrería serían oídos. Es que no ha salido la palabra de su boca y su Padre ya la conoce. Entonces digo, bueno, a ver,
O no palabrería o hablar mucho. Aquí encuentro una contradicción. La otra contradicción que encuentro es que dice que el hombre que está dentro de la casa está renuente, está recio a responder, no quiere y se molesta por hacer el favor. Yo pregunto en el Padre Nuestro, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Lo hemos enseñado aquí. Jesús empieza en arameo diciendo: Abba, que estás en el cielo. Papito, que estás en el cielo. El Señor ese que está dentro de la casa se le parece a papito. Representa a Dios. No, el Padre Nuestro nos dice que no, cuando usted ore diga: papito, que estás en el cielo, santificado. Y el Padre Nuestro son 7 peticiones. Pídale, usted necesita el pan, usted necesita protección, pídasela a Dios, entre confiado a su papá. Pero aquí dice que no, que hay que atormentarlo para que me ceda. Entonces yo sabe, aquí hay una aparente contradicción. Creo que hay una aparente contradicción. A ver, vamos a ver si juntos descubrimos esta parábola donde calza. Entonces, hay 6 tipos de parábolas, tal vez más. A ver, número 1, parábolas comparativas. Parábolas comparativas son aquellas en las que Jesús compara el reino de Dios o alguna verdad espiritual con una verdad terrenal para dar una enseñanza celestial. Entonces compara el reino de los cielos. A ver, ¿qué es una parábola comparativa? La palabra lo dice, ¿verdad? En el padre, a ver, en el hijo pródigo, parábola comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque sí, lo que hace es comparar a los elementos o los personajes con él o con su reino. Entonces, por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿quién es el padre? ¿A quién representa el padre? A Dios. No, sin duda. No hay la menor duda que representa a Dios. Ese es el carácter de Dios. Ese es Jesús diciendo: mire, así es mi papá. Era el mejor retrato de Dios que Jesús nos mandó fue el hijo pródigo. Ahora, ¿a quién representa el hijo pródigo? ¿Quién era? Vuelva a ver ahí hacia el despiste a la derecha ahí. Lo acaba de encontrar. Ese era así. Ok. Esa es una parábola comparativa. A ver, número 2, voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Número 2, hay parábolas ilustrativas. ¿Qué es una parábola ilustrativa? Es donde hay sencillamente personajes o cosas que no representan a nadie, representan tipos de personas donde usted se ve obligado a elegir cuál quiere ser usted, como quién de esos quiere ser usted. Por ejemplo, una palabra ilustrativa es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que el fariseo que llega al templo y: Señor, que salvada se pecó, que yo me convertí, ¿cómo hizo sin mí todo este tiempo, verdad? Ese cristiano que se siente orgulloso de su espiritualidad, ya gracias que ya no soy como los demás hombres aquí, que ya hay pecador y todo. Y está el pecador afuera que no quiso ni entrar, diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, tenemos 2 personajes ahí. Esa es una ilustrativa. ¿Qué es lo que nos enseña o qué pretende enseñar Jesús con una parábola ilustrativa? Bueno, que hay 2 tipos de personas ahí y que usted es una de esas 2, o que puede decidir cuál de las 2 quiere ser. A ver, ¿cuál de las 2 quiere? ¿Usted quiere ser el publicano o el fariseo? ¿Ves que es lo que las parábolas son difíciles? Si usted digo, no, ¿qué esperaba Jesús que usted contestara? ¿Que fuera el fariseo o el publicano? ¿A quién hay que imitar? A los 2. Sí, a los 2. ¿Qué tenés que imitar del fariseo? La disciplina, oraba, ayunaba, diezmaba. ¿Eso está bien, sí o no? Sí, está bien. Eso hay que imitar. Ahora, el otro, ¿qué hay que imitar del otro? Del publicano, la humildad. Pero no va a seguir pecando toda la vida. La verdad que de los 2 necesitamos la humildad de uno con la disciplina del otro. ¿Ok? Bueno, esa es ilustrativa, ¿no? A ver, hasta aquí tenemos comparativas, ilustrativas. La que leímos, ¿en cuál de esas 2 usted cree que calza? En ninguna. Bien, se ganó la gallina rellena con una botella de ponche. Ninguna. Hasta ahí esta parábola no calza. Entonces no la podría interpretar comparativamente ni ilustrativamente. No,
no puede ser. Entonces hay que seguir buscando. Número 3 está la parábola alegórica. La alegórica es donde todo tiene, en la parábola tiene un tema central que es el que tiene que ser interpretado. Ese solo un tema central tiene. Pero cuando la parábola es alegórica, todos los elementos tienen significado. Como cuál ejemplo de parábola alegórica, la parábola del sembrador, donde cada tipo de tierra representa un corazón y los pájaros representan el enemigo que ¿ves? Donde todo tiene todo tiene que ser interpretado, cada elemento. Eso es en la parábola alegórica, simbólico, ¿verdad? Cada personaje tiene un elemento o un equivalente espiritual. Okay. ¿Le parece que el amigo inoportuno calza ahí? No, tampoco, a mí no me suena tampoco. Bueno, entonces sigamos a ver, tenemos que resolver esto antes de que... A ver, número 4, están las parábolas del reino, es que el tema de las parábolas que es un mundo. Las parábolas del reino, bueno, aquí tenemos 6 tipos de parábolas, pero solamente las parábolas del reino tienen 3 tipos de parábolas. Entonces cuando estás leyendo parábolas, bueno, ¿de qué es? Del reino, sí, del reino, pero ahora del reino, ¿qué tipo? ¿Por qué? Hay parábolas que se llaman de crecimiento, de juicio y de valor. 3 tipos de parábolas. De crecimiento son aquellas que hablan de cómo se extiende el reino de los cielos. Es como una semilla que va y que después crece y habla del reino de Dios y cómo el reino de Dios, la capacidad que tiene orgánica de crecer y todo esto. Luego están las de juicio, montones hay de juicio, las del siervo malvado, la higuera estéril, ¿verdad? Donde dice que el propósito advertir básicamente del juicio venidero que ha de, y la necesidad de estar preparados para ese día. Esas son las de juicio, hay un montón. Las vírgenes, muchas. Luego están las de valor. ¿Cuáles son las de valor? Las que enseñan que el reino de Dios es más importante que cualquier cosa. El reino de los cielos es como una mujer y habla de la moneda, o sea que es como un tesoro, ¿verdad? Que usted vende todo lo que tiene, la perla de gran precio, y esas son las de valor. Entonces están leyendo parábolas y dicen, bueno, es este estilo, pero dentro del estilo, ¿qué más ver? Y ahí seguimos. Número 5, pero ¿le parece que esta calzaba ahí? ¿Usted cree que sí? ¿Cómo? Dígame. ¿Le parece que es una parábola del reino? No, ni lo nombra, no nombra el reino. Dice que son 2 señores, uno que llega a tocarle la puerta, le pide pan. No habla del reino. No, tampoco no habla del infierno. Es que las de juicio todas hablan del infierno, del castigo final. No cumple con esas cosas. Ahí cambia la cosa, ¿sí o no? En griego. Ok, entonces, luego tenemos número 5, las parábolas escatológicas. Escatos, ¿verdad? Que es como escatología es el fin, el estudio de las cosas finales. Estudio de las cosas finales. Entonces, escatología, tenemos ejemplos ahí también, ¿verdad? De la parábola de la red, que cuando vienen los peces y que los ángeles van a venir y van a separar los buenos de los malos. Las parábolas que tienen que ver con el final del tiempo, ¿verdad? El trigo y la cizaña, hay muchas, ¿verdad? Que son escatológicas. ¿Esta parábola le parece escatológica? ¿No? ¿Qué tiene que ver que el hombre le pidiera pan con el fin del mundo? Sería muy, ¿verdad? Muy forzado. Nos queda una, será esta, porque ya solo una queda. Parábolas de contraste o antítesis. ¿Qué son estas parábolas? Una definición sencilla. Parábola de contraste o antítesis. Definición: se presenta una situación humana limitada o negativa para enfatizar lo superior del actuar divino. Me devuelvo. Oye, ni yo entendí. Sí. Escuche, no, voy a leer más despacio. Eso me gusta. La Biblia, si hay que volver a leer hasta que la entendamos. Una parábola de contraste es
Se presenta una situación humana. Vamos a ir viendo con el texto. Esta situación es humana de la parábola, sí, ¿verdad? Un hombre que llegó un amigo, necesita que le haga un favor, es una situación humana. Se presenta una situación humana, limitada o negativa. ¿Sí? Claro, negativa, el hombre no quiere, limitada porque uno no tiene pan y el otro va pasando. Dice, se presenta una situación humana, limitada o negativa para enfatizar lo superior del actuar divino, para compararlo con cómo Dios lo hace. O sea, la de contraste es, presenta una situación humana, algo que está mal, para mostrar precisamente cómo es que se hace bien. Es un contraste. Es para decir, así lo hacen los humanos, pero mire Dios que es bueno cómo lo hace. Es de contraste. Quiere decir que cuando leemos estas parábolas no hay que hacerlo así, todo lo contrario, así no se hace. La enseñanza es así no se hace. Entonces, vamos a ver ahorita que precisamente ese es el centro de la parábola. ¿Qué? Idea central. Si aún un ser humano defectuoso responde de esta manera, como respondió ese amigo, de ella, como dicen, al revientacinchas, de se levantó. Es que imagínense lo que era levantarse a medianoche. Las casas judías, la mayoría era un cuadro, era un solo cajón, una sola habitación. Entonces, la mayoría de los chiquillos dormían en el piso, y si tenían muchos, imagínense un sonámbulo ahí, le pasaba por encima a todo el mundo. Era complicado ir al baño. Entonces usted tenía, y no era tan fácil como encender ahí candelas, no habían todavía, no había luz. La oscuridad afuera, no entraba la luz del fluorescente, no. Entonces realmente lo que le pidió era muy incómodo. O sea, para levantarse tenía que encender una antorcha, imagínense. Pasar en medio de todos los carajillos ahí, ir a abrir ahí donde estaba el pan, y ya voy, suave, pero, y todo el mundo despierto, los chiquitos llorando, y dicen, no, o sea, qué inoportuno, la verdad, qué impertinente fue. Pero está diciendo que si aún una persona como él, que no quería, que renuente, al final accedió, ¿cuánto más Dios? Bueno, esta parábola para mi gusto es de contraste. Definitivamente no calzan todas las demás, es de contraste. Entonces la tenemos que interpretar como tal. ¿Por qué esta parábola es de contraste? Número uno, no se está diciendo jamás, así como este amigo reacciona, Dios también reacciona. Eso no lo dicen jamás. En las comparativas nos lleva a eso. Hay que hacer como pero aquí no, ¿verdad? De hecho, teológicamente sería una aberración, sería algo terrible si yo quisiera interpretar que Dios es como el hombre que está dentro de la casa. No, es que no tiene sentido. Para el hombre de la casa era molesto por todo lo que le dije, levantarse a medianoche, primero despertarse. Pregunto, ¿Dios duerme? No dormirá el que te guarda, dice el Salmo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y Dios, el hombre podía quedarse sin los panes, dice, se los doy ahora y mañana que desayuno. Dios tiene problemas, si te da algo se queda sin. Dios se molesta porque usted lo llame. En el cielo hay horario de atención. No tiene, esa historia no tiene nada que ver con Dios y nosotros, absolutamente. Todo lo contrario, lo que está diciendo Jesús deliberadamente exagera la escena para contrastar dos cosas: el elemento humano y el divino. Vean la diferencia. Ejemplo, elemento humano, amigo indiferente y sin compasión. Ese era, ¿verdad? Sí, no me molestes, es la respuesta. Contraste divino, un Dios dispuesto siempre. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Claro, elemento humano, el hombre necesita ser molestado para que reaccione. Contraste divino, no le molestan nuestras peticiones. Más bien, 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos. No solamente no le molesta, está esperando oír la voz de su chiquito, de su niña, de su hijita. No lo interrumpe, al contrario,
Se derrite todo cuando oye su voz. Extraña cuando pasa días que usted no se comunica con él. O sea, él no reacciona como reacciona este hombre. Elemento humano da por impertinencia, por insistencia. Contraste divino, Dios da por amor y por voluntad. Isaías 65:24 dice, escuche, antes que me llamen yo responderé. Imagínense la diferencia. O sea, uno que tienen que volverlo, no, si no me va a dejar dormir, me va a despertar los chiquitos, me le tiro esos 3 panes, toma y largate. O sea, ese no es Dios. Oiga lo que dice, cómo es el Señor. Dice, antes que me llamen yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Más bien voy un paso adelante de ustedes. Elemento humano se levanta obligado. Contraste divino, Dios responde por gracia. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, es que es un contraste. O sea, es comparar uno con el otro, nada que ver. Es para que comparemos. A ver, dice Lucas 11:5, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes. En serio, ¿a quién se le ocurre a medianoche? Bueno, en esa cultura era posible que la gente, era hasta común, que la gente viajara de noche para evitar el sol. Estamos en la Palestina, muy lugar desértico, árido. Entonces, hacer viajes largos de día era suicida. O sea, no tiene sentido. La gente esperaba que cayera el sol y aprovechaban para en la noche, que era más fresca, hasta fría más bien, ¿verdad? En el desierto, para hacer viajes largos. Entonces, que anduviera por ahí no es tan exagerado. Pero de ahí a ir a despertar a la medianoche a un vecino para pedir pan, ahí sí que eso es bastante impertinente. Porque mira, que si iba a morir de hambre si se esperaba. Eran 12 y a las 4 de la mañana ya estaban levantados. No se podía esperar. O sea, realmente era impertinente. De hecho, el hombre cuando responde, bueno, vamos a ver aquí, dice Lucas 11:7, no me molestes. ¿Dios se molesta? No, estamos viendo que es un contraste. No me molestes, ya está cerrada la puerta. ¿Dios cierra la puerta? No, entrad confiadamente al trono de la gracia. Esta puerta está abierta siempre. No es para comparar. No me molestes, ¿verdad? Entonces, dice, y aquí es la conclusión que muchos interpretaron mal y como te digo, han hecho o han obligado a la gente a que usted tiene que orar. Yo me acuerdo, tuvimos un pastor, bueno, Zuli y yo, mi familia. Uno siempre aprende cosas buenas y tiene que agradecer de los pastores, ¿verdad? Yo les agradezco, pero hay cosas que no, se equivocaron y yo me equivoco también y tendrá que perdonarme un día, como yo a él. Pero yo recuerdo cuando le agarró un camotico en un tiempo. Bueno, que había que orar, no sé, a las 2 o a las 3 de la mañana, de madrugada. Cuando eso se puso como de moda, orar de madrugada. Y claro, yo recuerdo que un hermanillo mío me decía, pues que es muy fácil, él se levanta mañana a las 10 de la mañana y nosotros entramos a trabajar. A las 6 de la mañana tenemos que bañarnos para ir a trabajar, o a las 5 de la mañana. Entonces de levantarse a las 2 para él, después me decía, vuelve a enroscar. Y hasta que Sabanás lo suelte a uno, ¿verdad? Entonces no se vale, ¿verdad? Pero lo cargaba uno de culpabilidad. O sea, ustedes no pueden orar ni 2 horas. Pero ¿por qué tengo que orar 2 horas? Oye, y habían libros y todo eso que nos decían que usted tenía que orar, o sea, mínimo 1 hora. Y dice, pero ¿por qué? O sea, explícame por qué. Claro, hay un montón de argumentos rarísimos, pero realmente no, eso yo lo he estudiado bien y no, así no es. Como te digo, yo he explicado aquí una cosa, la Biblia nos dice que oremos siempre, no que oremos mucho. Son 2 cosas. De hecho, orar mucho, de alguna manera, parece contradice algunos textos de la Biblia. No, lo que dice siempre es orad siempre, ¿verdad? Entonces, que yo lo explico de la forma más sencilla, es que una persona come siempre, pero no come mucho. Habemos otros que parece que hacemos las 2 cosas. ¿Por qué me ve así, man?
Yo he dicho Giovanni en algún momento. Bueno, más de uno que de una vez. Okay, entonces, una cosa es comer poco, pero comer siempre. Si no se muere, ¿verdad? Entonces, la oración es igual. O sea, usted nada hace orando. Mire, yo recuerdo oraciones. Mire, ya esto lo han repetido un montón de veces lo mismo. Ya no saben ni qué decir y vuelven a ver, faltan 15 minutos. Bueno, Padre, en el nombre de por los chiquitos de África. Y por eso no es comunicación, absolutamente. Eso no es comunicación. Entonces, lo que la Biblia enseña es siempre. ¿Qué siempre? Como a usted seguro le pasa como a mí, ¿verdad? Es imposible estar a solas y no conectarme con Dios. Es imposible casi. Ya te estás bañando, ¿va? En el baño y van manejando ahí solo y uno, Señor, tal, ay Dios, y va uno ahí siempre. Y a veces son cortitas, pero es que sí, no tienen que ser largas, es siempre que sea una práctica continua. Ve qué interesante si leemos en otras versiones. Dice esta versión: aunque no se levante a darle por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia. Bueno, yo no soy un impertinente si le pido a Dios. Y si así fuera, qué mal. Pero la Biblia no me enseña eso. No es impertinencia rogar. La Biblia me enseña, Jesús en el Padre Nuestro 3 versículos antes había dicho que le pidamos. Bueno, entonces, si pedimos, ¿somos impertinentes o no? No, por supuesto que no. Pero Lucas 11:8, en palabra de Dios para todos, otra versión dice: les digo que tal vez no se levante a darle nada por amistad, pero lo hará para evitar la vergüenza, porque tú insistías descaradamente. Por eso te dará lo que necesites. ¿Por qué por vergüenza? Porque la costumbre de judía era que hasta el más pobre tenía que compartir el pan con, ¿verdad? Eso estaba desde el Antiguo Testamento. Entonces, si no lo hacía, al otro día se iba a regar la bola, man. Oye, es que fulano para un forastero y eso la ley lo veía muy mal. Entonces, él estaba obligado a darle el bendito pan, ¿verdad? Y otras versiones dicen lo mismo. Ahora, el foco aquí de la parábola definitivamente es que Dios no es el vecino molesto. Ese no es Dios. Eso no es lo que enseña, ¿verdad? Entonces, que más bien es lo contrario. La parábola no enseña que Dios sea difícil para que conteste, para responder, ni que tengamos que molestarle, ponerle la cabeza así, como si fuera el vecino dormido e indiferente. A ver, Jesús no compara a Dios con el hombre. Está haciendo un contraste con el hombre deliberado. Dios no es el juez injusto, ni un amigo molesto, ni nosotros somos una viuda que no tenemos quien nos responda. No. Entonces, básicamente, Jesús no dice así es Dios, difícil y molesto. Jesús dice: si un hombre así, difícil y molesto, responde por insistencia, cuánto más su Dios, que es bueno, dará lo que le pidan. De hecho, mire, la grosería es cuando se hacen estas interpretaciones tan pobres, la verdad, ¿sí? Que un poquito paciencia, leamos un poquito más y ahí, o sea, lo descarnamos todo. Si lo separamos, este texto, esta parábola del Padre Nuestro, que es lo que está inmediatamente pegado, anterior, y los cercenamos de lo que sigue, que sería el versículo 9. Vea cómo el versículo 9 lo aclara. O sea, lo aclara. Lucas 11:9 dice: así que, esa es una resolución, no. Así que, un por tanto, es como la conclusión. Versículo 9 estamos, terminamos en el 8. Dice entonces: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿No está claro ahí? Que él no es como el viejo ese agarrado, el viejo amargado ese. Sí. Yo no soy el viejillo amargado ese que no quiere dar los 3 panes y qué pereza levantar. No, yo no tengo problema de pan, ni de sueño, y ni nada. No. A mí pidan y les doy, llamen y les abro, toquen y les. O sea, de una. Sí. Que me encanta, me gusta eso. Oiga, toquen y se les abrirá. O sea, ¿qué quiere decir? Toquen es cuando las puertas están cerradas, hermano.
Oiga lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Escuche esto: cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Punto. Me encanta. Me encanta. Giovanni, se le cayó eso ahí. Lo que me va. No, es que usted a veces me hace eso. La carne, qué feo, ¿eh? Juntar la plaquita ahí, tranquilo. Ya sé que ya la tengo que pagar en algún momento. No importa, ahí seguimos. Oiga, qué lindo esto, hermano. Viera que le cuento para que vea cómo esto funciona realmente así. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Así el diablo, la diabla, si Dios te quiere bendecir con algo y te lleva y nadie se puede oponer. Mire, yo por años viajé. Es de Giovanni. Désela. No, yo sé, la venganza es dulce. Yo sé que me va a tocar, pero la próxima, cuando voy a agarrar el micrófono, yo le voy para el baño. A ver, yo por mucho tiempo, hace años, iba a los Estados Unidos. Generalmente cuando salgo del país es que iglesias me invitan, ¿verdad?, a enseñar, a dar un seminario, a predicar, ¿verdad? Normalmente era así. Antes teníamos una iglesia muy amiga en Estados Unidos y yo tenía que ir una vez al año, ya fijo. En agosto siempre tenía que ir ahí. Resulta que un día y siempre que viajaba era estrictamente a eso, a enseñar, ¿verdad? No de vacaciones, muy pocas veces. La única vez, yo creo, que fui así como de vacaciones, familia y todo, cuando llegué, como siempre, había ido muchas veces, presentamos pasaporte, no sé qué, para visa, y el cónsul me dice: usted no puede entrar a Estados Unidos. Y me dice: aún más, nunca más vas a entrar a Estados Unidos. Este hombre me confundió con alguien, un Alberto Castro Escobar o algo así, no sé. Algo raro, o sea, porque yo me quedé así, ¿por qué? Sí. Oiga, nunca en la vida me quedé ni un día más, ni hice nada incorrecto. Al contrario, iban a dar seminarios y todo. No. Pues me dijeron: no, eso tuvo que ser un error, vaya 6 meses después y se la dan así. Y yo, bueno, llego 6 meses después y es un hermano en la fe. Ah, pastor, qué bueno, bendiciones, pastor, yo también, somos hermanos en la fe. Y yo, y bueno, ya otro día. Y yo, linda, gracias, Señor. Y entonces cuando estamos hablando, me dice: sí, pastor, qué pena, pero usted no puede entrar a Estados Unidos. Y yo, ahora sí. Y yo, puchis. Y me cuesta entender, estoy todavía en eso. Teníamos un amigo muy influyente, o sea, tiene mucho dinero en Estados Unidos, él es norteamericano, estadounidense. Y me dice: yo te resuelvo eso. Y yo, ¿en serio? Me dice: sí, claro. Tengo un amigo congresista. Le voy a decir que me haga una carta para vos. Imagínese, la carta de un congresista. Oye, y el hombre puso en la carta, así como que si yo fuera el vicario de Cristo en la tierra, así. O sea, que iba a ser el sumo pontífice, yo así, que era necesario que yo fuera, porque mis enseñanzas tenían, y que aquí yo cuando leí eso, yo, qué rico. Yo voy, cuando llego y agarro la cartilla y se la tiro. Tome. Llega el hombre, la agarra así, la ve y me dice: tome. Usted no va a entrar a Estados Unidos. Hermano, y digo yo, ¿sabe qué? Entré en la paz que entra uno cuando entiende la soberanía de Dios. Y yo me dije exactamente: Señor, ¿qué estoy peleando yo? Si usted quisiera que yo entre, pero ni el mismísimo presidente ese que se le... nadie, mire, así ni la Fuerza Aérea, así el comandante o el ministro de Defensa quisiera evitar que yo entre, no puede evitarlo.
Y me di cuenta, pero como dice la palabra, cuando Él cierra una puerta y lo hace con alguna razón. Yo después entendí, vieras que después, hoy lo entiendo tan claro. Tengo demasiados amigos allá, iglesias, y vienen aquí a visitarnos. Y cada vez que viene una iglesia, mire, vamos, lo llevamos para que usted, y no, yo pasaría ya, de no sé cuántas veces al mes. Entonces digo, no, cuando veo amigos que empezaron conmigo a hacer iglesia, y estos sí, no pararon de entrar y salir, y hoy veo sus iglesias muy estancadas, o sea, realmente pasaron mucho tiempo afuera. Aprovecharon viajar, y yo, aquí hay mucho que hacer. Yo no puedo salir tanto. Entonces, y yo, pero mire, así que quiere decir que hasta el presidente que hubiera mandado una carta y le dijeron que no. No, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero si la abre, nadie. Si Dios te va a bendecir, así se oponga el diablo, la diabla, nada. Dice entonces, pues si ustedes, voy terminando, pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Vamos entendiendo la parábola ahorita, es una parábola de contraste. ¿Cuánto más su Padre Celestial? Si un hombre como ese tan malo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, un contraste, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Ahora, ¿qué es lo que da el Padre Celestial? Cosas buenas. Que es que ahí donde también es teología de la prosperidad, que ha hecho coger, como digo, versículos de aquí, pegarlos con goma loca, masking, y hacer un monstruo de doctrina. Es que la palabra de Dios dice, cuando eso hay que tener cuidado, es que la palabra de Dios dice que todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Así como que si fuera un cheque en blanco, hermano. Todo, ¿sabe? Si eso fuera verdad, que todo lo que usted pida en el nombre de Jesús, Jesús se lo da, ¿usted cree que estaríamos aquí? Difícilmente estaríamos aquí. Estaríamos congregándonos en Mónaco seguramente no hubiéramos llegado en los carros que llegamos, ni viviríamos en las casas que vivimos. O sea, si todo lo que pedimos Dios tuviera que darnos por obligación. El tema entonces, cuando dice todo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que Dios ofrece al hombre que le pide? Al hombre que le pide, a la mujer que le pide. Bueno, básicamente Él lo dice ahí. Mire, hay cosas que usted puede pedir así sin problema. El Espíritu Santo, Lucas 11:13, el mayor de todos los bienes. Dice, pues si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? O sea, se ve que está deseando, ¿verdad?, que le pidan eso para darlo. ¿Sabe qué puede pedir usted que nos hace mucha falta? Es que nosotros no pedimos lo que Dios quiere que pidamos. Por eso le digo que cuando Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pero claro, a una persona que permanece en Cristo y la palabra permanece en Él, ese pida lo que quiera. Pero ¿qué pedimos nosotros? ¿Quiere ver lo que pedimos? Mire, a ver, el Padre nuestro empieza. Padre nuestro que estás en los cielos. Okay. ¿Vio dónde fue a aparecer el pan? Hasta ahora llegó el pan. Nosotros llegamos directamente aquí. Señor, vea esta quincena, no me... Oiga, y santificado sea tu nombre y venga tu reino. ¿Dónde quedó? O sea, nosotros vamos directamente al pan. Si entres a pedir, o sea, ¿dónde estás? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. O sea, ¿dónde queda eso? O sea, es que le pasamos por encima. Entonces, a ver, pida, ¿qué cosas podemos pedir? Pida sabiduría, así. Parece, mire, es que a veces es que pedimos lo que nada que ver. Si tuviéramos sabiduría, no tendríamos que pedir un montón de cochinadas que pedimos a veces, tonteras. Sabríamos qué pedir. Pero ¿se acuerda Salomón? Qué lindo Salomón en ese momento, ¿verdad? Cuando Dios le dice, pide lo que quieras, lo que quieras. Y él me dijo, sabiduría. Y, oiga, impresionó tanto a Dios. Sabiduría para guiar a tu pueblo, eso debe ser dificilísimo. O sea, no le pidió plata, ¿no? Pero entonces Dios dijo, no, como pidió sabiduría, entonces te voy a dar plata también, porque vas a saber administrarla. Un sabio sabe qué hacer con la plata. Te voy a dar poder a una persona con sabiduría.
Entonces, si nosotros pidiéramos sabiduría, tal vez no tendríamos que andar pidiendo plata y que nos pague y que nos cambie el carro y ese montón de cosas que pedimos, que son a veces, Dios dice, no, sin sabiduría, ¿qué vas a hacer con lo que me estás pidiendo? Pero ¿qué dice Santiago 1:5? Si alguno de ustedes, les escribieron a ustedes, oiga la carta que les mandaron, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Ve? Es que todos estos versículos contrastan con la parábola, precisamente, ¿no? Ese no es el Dios, el de ahí. ¿Qué nos puede dar Dios? La paz que sobrepasa. Pongámonos de pie, por favor. Ya terminé, hace rato más bien. Le podemos pedir a Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él la prometió para nosotros. ¿Sabe qué podemos pedir? Fuerzas en la debilidad, como el apóstol Pablo. Dice, pero me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, entendió un secretazo. Dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué descubrió Pablo? Oiga, qué increíble. Dice, mira, cuando yo estoy bien, cuando todo está bien, el salario está bien y la dueña se porta bien y los chiquitos también y el perico aprende a hablar, cuando todo está funcionando, se ve muy poco la mano de Dios. Uno da gracias a Dios por todo eso, pero no ves, y uno no está tan cercano a Dios. ¿Qué pasa cuando se muere la lora y todo empieza para atrás? Lo que pasa es que nosotros nos acercamos más a Dios. Nos toca, ¿verdad? Sí, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame. Y Dios dice, pucha, ya no lo oía, ¿qué se había hecho? Mucho gusto, me llamo Dios. ¿Y vos qué? No, porque cuando todo está bien es que tendemos a ser más light, pero nos apretan un hijo enfermo y ahí usted, el ministerio de intercesión, hermano. Usted no sabía lo que oraba hasta que no le tocan eso. Y entonces, lamentablemente, tenemos que pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Para poder. Entonces Pablo entendió, se pone a ver en retrospectiva, y yo hoy me pongo a ver en retrospectiva y veo lo mismo. Pablo se da cuenta que en los momentos donde pasaron cosas más tremendas con Dios, que los milagros más grandes que tuvo fue cuando estuvo en situaciones de impotencia. Estar en una cárcel y que se abrieran las puertas. Muchísimas de estas situaciones de Pablo. Y cuando yo veo en el caso mío, y seguramente usted hace el mismo ejercicio y va a llegar al mismo lugar, que cuando hemos visto a Dios más cerca, más cara a cara, fue cuando estábamos derrotados. Era cuando no teníamos nada que ofrecer, era cuando estábamos, ahí fue cuando vimos la gracia, el poder de Dios. Entonces Pablo dice, no, ya le agarré el toque. Oiga el toque que le agarró, dice, por lo tanto, gustosamente, ya entendí, gustosamente haré más alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, si cada vez que yo estoy en estas situaciones de peligro, de angustia, lo que sea, es cuando Dios se manifiesta con milagros poderosos, me conviene más estar ahí. No, mire, si uno llega a entender eso, bienaventurado. Porque si estás bien, gloria a Dios, y si estás mal, gloria a Dios. Vas a ver a Dios en cualquier situación que sea. Bueno, a ver, termino rápidamente. Errores que cometimos al interpretar la parábola era pensar que hay que atormentar a Dios para ser escuchados. Incorrecto. No hay nada en la Biblia. Incorrecto. Creer que la eficacia de la oración depende de cuán desesperado o intenso sea nuestro ruego. Me acuerdo en aquellos tiempos ahí, cuando, ¿verdad? Una hermana que ella decía que eran, es que hacía rarísimo, hermano. Yo decía que estarán pensando los vecinos, Dios mío. Y conste que yo no, yo salía por la ventana, vea que yo no. Es que hacía rarísimo. Y ella decía que son gemidos indecibles, porque la Biblia, un versiculito por ahí dice, gemidos, y no serán gemidos indeseables, porque la gente se asusta todo. La gente se asusta todo, en serio, no se asusta. A ver, error
a la hora de interpretar fue separar la parábola de los versículos anteriores y posteriores. Fue un error. O sea, era un sándwich, había que comérselo completo. Tomar al hombre dormido como representación de Dios en nada se parece, en nada. Enseñar que la persistencia humana vence la resistencia divina. Error. Que le podíamos ganar a Dios de alguna forma, le podíamos torcer el brazo de alguna manera. Entonces, llegamos a la conclusión lógica. En el cielo no hay horario de atención. A ver, Dios está siempre disponible. Tres verdades absolutas: Dios está siempre disponible. Dios no duerme, no se ausenta y no pone excusas. El trono de la gracia está abierto para todos nosotros siempre. Así que relax. La próxima vez llegue, no se ponga tiempo ni nada. Cuando necesita dar gracias o pedir perdón o pedir algo, nada más: Señor, papito. Y si le dice en lugar de Señor, Jesús dijo que no nos acercáramos a esa distancia. Es que Señor es el que tiene un esclavo. Y Jesús dijo: no, díganle papá. Todavía sería mejor, honramos más a Dios si dejamos de decirle Señor, mira que... Jesús prefería decir: díganle papá. Padre, gracias. Padre, ayúdame. Padre, perdóname. Correcto. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por su palabra, Señor, y siempre agradecidos porque su palabra es una maravilla. Y nada, te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Vamos a seguir tocando, llamando y esperando con la confianza, la seguridad de que siempre estás del otro lado de la puerta, deseando escuchar nuestra voz, Señor. Que no te vas a molestar como el hombre este, no, para nada. Que siempre estás esperando: ¿será que hoy me va a hablar? ¿A qué hora me volverá? Estás esperando nuestra voz, Señor, que te conmueve, que amas como el padre que escucha la voz de su hijito y corre por él. Gracias por ser así, Señor. Gracias por no ser como el hombre de la historia, Señor. Gracias porque no te molestas. Gracias porque no te rehusas, porque no escondes, porque siempre eres generoso y bueno, Padre. Yo te bendigo por todo eso y por mucho más que no puedo enumerar hoy, pero por todo te amo. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo. Amén, amén y amén.